Hola chicos, buen día, ¿cómo están? En esta clase vamos a continuar con el estudio de la unidad número 8 y vamos a ver el punto 2, ajustes de la información contable, y el punto 3. Con respecto a los ajustes de los datos del prebalance, que es lo que estudiamos en la clase anterior, el prebalance, una cuestión importante es el adecuado corte al cierre del periodo bajo estudio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la información contable refleje la realidad o con la mayor exactitud posible la situación patrimonial a ese instante de cierre y su evolución en un periodo de tiempo. Entonces, para lograr esa correcta apropiación, ¿sí?, de los saldos de la igualdad contable referidas a ese momento de tiempo y su instante de cierre, ¿qué es necesario? Realizar ciertas correcciones, ciertos ajustes a la información contable que se logra a través de asientos de registros en el diario general que se denominan asientos de ajuste. ¿Cuáles son las causas que generan esos ajustes a la información contable? Y bueno, puede ser por errores u omisiones, ¿sí? Puede ser que se omitió registrar todo un asiento o se cometió un error y el asiento está invertido. Por ejemplo, en vez de debitar costo de la mercadería vendida y acreditar mercadería, se hizo al revés, o las cuentas que se utilizaron no son las correctas. Entonces eso genera la necesidad de realizar un ajuste por error u omisión. ¿Qué más? Otra causa de ajuste puede ser la inadecuada utilización de la base de vengada de imputación de los hechos diferidos. ¿Sí? En este caso se realizarán los asientos de ajuste si las operaciones originales y originarias y los devengamientos del ejercicio están mal registrados o no se hayan registrado directamente. Otra causa de ajuste es por la existencia de operaciones de registración diferida, donde, ¿se acuerdan?, el instante de captación es diferente al instante de registración. Por ejemplo, los alquileres, los intereses, los sueldos, y que al final del periodo contable se han ganado, pero que aún no se han registrado. Generalmente, ¿por qué no se registraron? Y bueno, porque dijimos, por la relación costo-beneficio, se decide registrar después de un tiempo que generalmente es al fin de mes. También puede ser el caso de las depreciaciones del ejercicio, si la empresa no utiliza un sistema de inventario permanente, el cálculo del costo de la mercadería vendida, etc. ¿Qué más? Y bueno, y en general por cualquier otro tipo de circunstancias donde los datos a procesar no se evidencien en forma tan explícita en la documentación respaldatoria. ¿Sí? Bueno, estas tres últimas causas pueden darse en forma separada o en forma combinada. ¿Cuál es el circuito de los ajustes? ¿Sí? Partimos, ¿sí? Fíjense, ahí está, les puse el número arriba. Partimos de la información contenida en el prebalance de movimientos y saldos. ¿Se acuerdan? Que eran hasta las primeras cuatro columnas. Bueno, y una vez que se detecta la necesidad de corregir, de ajustar la información, se realizan los ajustes a la información, que es lo que les puse ahí, 2. Esos ajustes a la información, ¿dónde los vamos a realizar? En el libro diario general. ¿Sí? Libro diario general. ¿Por qué? Bueno, porque son operaciones no repetitivas. No se van a registrar en sus diarios. Se registra en el libro diario general. Y bueno, y luego, ¿qué se tiene que hacer? Siguiendo el circuito, mayorizar. Se mayorizan en el libro mayor general y se completan, ¿sí?, las 4 columnas siguientes del prebalance. O sea que ya tenemos el prebalance de saldos ajustados. ¿Se acuerdan? Bueno, y con esa información ya está todo listo para poder preparar los informes contables. Ese es el circuito de los ajustes. Y decimos, bueno, ya teniendo ese prebalance completo, que les voy a recordar la estructura, el diseño,
Teniendo este prebalance completo, entonces estamos en condiciones de realizar los informes contables. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? El punto 3. Es decir, que ahora vamos a ver las herramientas, ¿sí?, de la tercera etapa que hacen posible la exteriorización de la información contable a los usuarios. Bueno, recordemos que esas herramientas dependen del usuario. ¿Se acuerdan? Para usuarios externos, o sea, para los terceros, tenemos los estados contables, donde vamos a distinguir los estados contables básicos y su información complementaria, que es lo que vamos a estudiar en este punto 3. Y luego están los informes contables para uso interno, que es para los usuarios internos, que son los reportes, que eso no lo vamos a ver por el momento. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Informes contables para terceros, que son los estados contables, ¿sí? ¿Qué tenemos? Estados contables básicos e información complementaria. Los estados contables básicos son 4: el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. Y la información complementaria, ¿sí?, a través de notas y anexos. Entonces, aquí vamos a ver cada uno de ellos. El estado de situación patrimonial debe mostrar la situación patrimonial del ente a una fecha determinada, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? Bueno, por su contenido es un estado horizontal, porque su información mantiene la igualdad contable fundamental, ¿sí?, en la que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Veamos acá, tienen un modelo de estado de situación patrimonial, ¿sí? Si se fijan, tienen acá en la parte izquierda el activo y en la parte derecha el pasivo y en una línea el patrimonio neto. Se mantiene, ¿sí?, la igualdad activo igual a pasivo más patrimonio neto. Entonces decimos, por eso es horizontal. Además, es un estado estático. Es estático porque expone la información patrimonial a una fecha determinada, ¿sí? A una fecha determinada. Fíjense acá, dice arriba, modelo SA es la empresa, estado de situación patrimonial o balance general y ahí va a ir la fecha, por ejemplo, 31 de diciembre de 2019, ¿sí? A una fecha determinada, por eso decimos que es estático. ¿Qué más? Otra característica es que es un estado sintético, porque expone la información a nivel de rubros, ¿sí? No nos muestra la composición y el detalle de cada uno, no, nos muestra la información a manera de rubros. Fíjense, activo, activo corriente, caja y bancos, es un rubro. Inversiones temporarias, ¿sí?, créditos por venta, me muestra el valor total. Por eso que después hace referencia, fíjense al lado, a las notas. Entonces, en las notas es donde sí va a haber información detallada, pero acá en el estado de situación patrimonial no. Es sintético a nivel de rubros. Bueno, ¿qué expone el estado de situación patrimonial? Decíamos, bueno, la situación patrimonial, es decir, que expone la composición del activo, del pasivo y el patrimonio neto en una línea, ¿sí? Como verán, y como ustedes recordarán, ¿sí?, el activo lo muestra clasificado en corrientes y no corrientes y ordenados en función decreciente a su grado de liquidez, ¿sí? ¿Cuáles son los activos corrientes? Repasemos. Son aquellos que se espera que se conviertan en efectivo o equivalente a efectivo dentro del plazo de 12 meses o un año, contados de la fecha a la que se refieren los estados contables. Y no corrientes van a ser aquellos que exceden ese plazo. ¿Qué más? El pasivo también, si se fijan, está expuesto en pasivo corriente y no corriente.
¿sí? Considerando que el pasivo corriente son aquellas deudas que a la fecha a la que se refieren los estados contables están vencidos o que serán exigibles dentro del término de un año, ¿sí? Contados desde la fecha a la que se refieren los estados contables, como ya dijimos. Y además muestra primero que las deudas ciertas y luego las deudas contingentes. Por eso dice ahí pasivo corriente, pasivo no corriente, y dentro del pasivo corriente y no corriente tienen primero las deudas y luego las previsiones. ¿Qué más me muestra? El patrimonio neto, fíjense al final, a la derecha tienen patrimonio neto y dice según estado correspondiente. Muestra el patrimonio neto pero en una sola línea, ¿sí? Porque ahí me dice, bueno, el detalle va a estar ¿dónde? En el estado correspondiente, que ya lo vamos a estudiar, que es el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo de un estado de situación patrimonial. ¿Qué más tenemos? El estado de resultados. El estado de resultados suministra información de las causas que generaron los aumentos y disminuciones de la situación patrimonial de inicio del ejercicio, ¿sí? Motivadas por las operaciones de la empresa con los terceros. O podemos decir también que el estado de resultados nos muestra las causas que generaron el resultado de ese periodo de tiempo. ¿Mm? Es un estado vertical, dinámico y sintético. ¿Por qué es vertical? Porque en lugar de mantener una situación de igualdad de magnitudes, ¿qué nos muestra? Llega a un resultado final, que es la ganancia o la pérdida, ¿sí? Por eso es vertical. Es dinámico porque siendo la información contenida igual a cero al inicio del ejercicio, recuerden, los valores que se exponen a la fecha de exposición representan la cuantía de los cambios de esos conceptos, ¿sí? Me muestra cómo se ha ido formando el resultado del ejercicio, cuáles han sido sus causas, ¿sí? Y es sintético porque no muestra los detalles de la información, ¿sí? Es información global. ¿Por qué? Porque se supone que así tiene que ser la información para que sea de fácil lectura e interpretación. Pero hace referencia a las notas o a los anexos, ¿sí? Donde sí hay un mayor grado de análisis. Entonces, si se fijan, acá hay un ejemplo, tienen ahí un estado de resultados, les dice por el ejercicio anual finalizado el, ¿sí? O sea, se refiere a todo ese ejercicio, todo ese momento de tiempo. Y me muestra la composición, me muestra cuáles han sido las causas que generaron el resultado del ejercicio. Entonces, fíjense, dice, por ejemplo, ahí, ventas netas de bienes y servicios, le resta el costo de los bienes vendidos, ¿sí? Determina una ganancia o una pérdida bruta, y luego ahí están los otros resultados, ¿sí? Me va mostrando las causas que generaron el resultado del ejercicio, ¿sí? ¿Qué expone? Bueno, me detalla los resultados ordinarios y también los extraordinarios. Los resultados ordinarios son los que se producen normalmente, ¿sí? De manera regular, por eso se los llama ordinarios, que pueden ser operativos, no operativos o financieros, ¿sí? Los resultados operativos son los resultados de todos los días, los resultados relacionados con el objeto del ente, con su actividad principal, por ejemplo, las ventas, su costo, como veíamos recién. En cambio, los no operativos son resultados que no están relacionados a la actividad principal del ente, ¿sí? Pero son ordinarios, se producen normalmente, como por ejemplo alquileres ganados por un inmueble de propiedad de la empresa. Y otros resultados operativos son los financieros, ¿sí? Generados por activos o pasivos, por ejemplo, intereses por financiación a un cliente, intereses por un préstamo, esos son financieros. Y los resultados extraordinarios, que pueden ser del ejercicio o de ejercicios anteriores, son resultados atípicos, ¿sí? No son resultados regulares, son atípicos, son excepcionales,
que no fueron frecuentes en el pasado y se espera lo mismo para el futuro, como por ejemplo podría ser una pérdida extraordinaria por el incendio de mercaderías en el depósito que no estaban aseguradas, ¿sí? Por ejemplo, eso es un resultado extraordinario. Por ahí, como les decía, tienen un ejemplo de un estado de resultados. Si se fijan, al igual que en estado de situación patrimonial, dice acá actual, tiene una columna que dice actual y una columna que dice anterior. ¿Sí? ¿Por qué? En actual van los valores actuales del ejercicio al que se refiere el estado contable y en la columna de lado van los valores del ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Para qué? Y bueno, para poder comparar. El otro estado es el estado de evolución del patrimonio neto. El estado de evolución del patrimonio neto informa la composición del patrimonio neto, o sea, cómo está compuesto, y las causas de los cambios producidos durante el periodo presentado. ¿Sí? Se me muestra cómo está compuesto el patrimonio neto en forma horizontal y en forma vertical me muestra todos los cambios que se produjeron al patrimonio neto. ¿Sí? Ya sea cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo, cualitativo puede ser la constitución de reservas con ganancias, ahí no modifica el patrimonio neto, y cuantitativos puede ser, por ejemplo, la distribución de ganancias a los socios, que eso sí disminuye el patrimonio neto. El estado de evolución del patrimonio neto, que es ese, ¿sí? Es un estado dinámico y es analítico. ¿Por qué es dinámico? Es esencialmente dinámico porque comienza exponiendo los valores de los componentes al inicio del ejercicio. ¿Sí? Por eso ahí ven que ustedes que dice a la izquierda, donde dice saldos al inicio del ejercicio, modificación del saldo, saldos al inicio del ejercicio modificado. ¿Sí? Y luego detalla los cambios producidos en esos componentes. ¿Sí? Por ejemplo, por suscripción de acciones, capitalización de aportes irrevocables, por distribución de resultados no asignados, desafectación de reservas, etc. ¿Sí? Entonces ahí me muestra cuáles han sido los cambios. Y esos cambios me muestra detalladamente. Y por último muestra los saldos al cierre, fíjense, dice ahí, saldos al cierre del ejercicio, al final. Entonces podemos decir que también es analítico. ¿Por qué? Porque expone en forma detallada cada uno de los componentes del patrimonio neto. Si se fijan, dice aporte de los propietarios y resultados acumulados, que son los dos grandes componentes. Y me muestra en detalle. Capital, ajuste de capital, aportes irrevocables, prima de emisión, etc. ¿Sí? Me muestra todos los componentes en forma horizontal. Y en forma vertical, como les decía recién, me detalla todos los cambios cualitativos o cuantitativos que se produjeron en el patrimonio neto. Entonces podemos decir que es un estado dinámico y que es un estado analítico. Y acá, donde dice saldos al cierre, si se fijan ahí, dice totales después a la derecha del ejercicio actual y del ejercicio anterior. Bueno, ese total de la columna totales del ejercicio actual al cierre es el total que ustedes tienen en una sola línea en el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Por eso es que nos dice ver en estados respectivos, que es este. Bien. El otro estado es el estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo muestra los cambios en la variación de la suma de los componentes patrimoniales del efectivo y los equivalentes de efectivo. Este informe contable es un estado que se confecciona sobre la base financiera, o sea, considerando el movimiento de efectivo del ejercicio. Nos permite ver cómo la empresa empleó el dinero durante ese momento de tiempo. En forma vertical, fíjense en cómo es, ¿sí?
en forma vertical nos muestra la variación del monto de efectivo y equivalentes. Es la variación neta ocurrida en el periodo. ¿Cómo varió el efectivo en ese ejercicio, por ejemplo? Y también muestra las causas de las variaciones, ¿sí? Esas causas se exponen por separado. ¿Causa de qué? Les reitero. Las causas de las variaciones que hubo en el efectivo. Esas causas pueden ser tres: actividades operativas, que son las principales actividades de la empresa, que generan ingresos; actividades de inversión, que corresponden a la compra y venta de activos realizables a largo plazo y de otras inversiones que no son equivalentes a efectivos; y las actividades de financiación, que son movimientos de efectivo y equivalentes de efectivo por transacciones con los propietarios del capital o con los proveedores de préstamos. Esas son las actividades de financiación. ¿Mm? En este caso del estado de flujo de efectivo, se puede realizar de dos maneras, que llaman el método directo o el método indirecto, que ustedes lo van a estudiar en tercer año. Bueno, acá lo que tienen es un ejemplo por el método directo, ¿sí? Bueno, si se fijan ahí, primero dice variaciones del efectivo y el otro título es causa de las variaciones del efectivo. Entonces, en las variaciones del efectivo, ¿qué me muestra? El efectivo que la empresa tenía al inicio del ejercicio, ¿sí? Alguna modificación que hubiera que realizar, el efectivo modificado, si es que hay modificaciones, y me muestra el efectivo al cierre del ejercicio. Entonces, si me muestra el efectivo al inicio y el efectivo al cierre, la diferencia es el aumento o la disminución del efectivo que hubo en ese ejercicio, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si hubo un aumento del efectivo, me va a mostrar cuáles son las causas que generaron ese aumento de efectivo, ¿sí? Si hay una disminución, cuáles son las causas de esas disminuciones. Esas causas del aumento o disminución del efectivo pueden ser por actividades operativas, ¿sí? Actividades de inversión o actividades de financiación. Bueno, y esas causas se van colocando acá al costado, los importes, y luego de realizar la suma algebraica me tiene que dar ese aumento o disminución del efectivo, ¿sí? Ese es el estado de flujo de efectivo. Y por último, tenemos la información complementaria. La información complementaria brinda información adicional a la contenida en los estados contables, ¿sí? Permitiendo por medio de notas y anexos aclarar o especificar el contenido sintético de los estados. Y recordemos que dijimos que los estados son sintéticos, ¿sí? Salvo el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces me muestra, ¿sí? Tiene información analítica que está compuesta por los anexos, que son los que contienen información, que se hace por medio de una gráfica determinada. Generalmente son cuadros, ¿sí? Los anexos son cuadros, como por ejemplo el anexo de bienes de uso, el de activos intangibles, el anexo de gastos, ¿sí? Y las notas contienen información que tiene que ser suministrada a los usuarios que no tienen una gráfica predeterminada. Generalmente es un texto, ¿sí? Se escribe y se aclara por medio de esas notas. Por ejemplo, las notas que hacen referencia a los bienes de disponibilidad restringida, si hay alguna hipoteca, alguna prenda, la nota que se refiere a los criterios de evaluación que se utiliza para determinado bien, etc. Esas son las notas. Bien, entonces lo que hacen las notas y los anexos es detallar la información contenida en los estados, ¿sí? Por eso, volvamos a los estados. Por ejemplo, acá el estado de situación patrimonial hace referencia a la nota tanto, ¿sí? Si voy a esa nota, ¿sí?
voy a ver cuál es la composición del rubro caja y bancos, ¿sí? Y así con todos, fíjense. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice bienes de uso, anexo, número tanto y nota, número tanto, ¿sí? Tiene un anexo. Otras inversiones también tienen anexo, activos intangibles, ¿sí? Entonces nos manda a las notas y a los anexos para poder detallar esa información que acá se muestra de forma sintética. Fíjense en el estado de resultados, también, ventas netas de bienes y servicios, entre paréntesis anexo. Si me voy al anexo número tanto, voy a ver en forma detallada la información sobre esas ventas netas de bienes y servicios. Después tienen los anexos de los gastos, ¿sí? Por ejemplo, de los gastos de comercialización, de los gastos de administración, de otros gastos. Ahí va a mostrar en forma detallada cuáles han sido esos gastos, ¿sí? Acá, si se fijan, no hace referencia a notas, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá está toda la información detallada. Y dijimos que este sí es analítico, no es sintético. Bueno, y acá también, en el caso de el estado de flujo efectivo, que no hace referencia a notas, ¿sí? Porque me está detallando cuáles han sido las causas del aumento o disminución del efectivo. Bien, bueno, hasta acá terminamos con esta unidad, que es la unidad número 8. Sigan estudiando, ¿sí? Voy a ser bastante reiterativa en esto, pero es la única forma que ustedes aprendan. Ver el video de nuevo para guiarse, porque les reitero que el PowerPoint es una guía para que ustedes estudien, ¿sí? No van a ir a rendir estudiando el PowerPoint. Lo que nosotros les damos es una ayuda, una guía, para que ustedes luego se sienten con los libros, con el material y estudien, ¿sí? Estudien, los relacionen con la práctica, porque no se puede estudiar en forma separada la teoría de la práctica ni la práctica de la teoría, está todo junto, ¿sí? Traten de entender y obviamente si no entienden algo, porque siempre cuando estamos estudiando hay cosas que no entendemos, para eso estamos los profesores, consulten en los foros, ¿sí? Bueno, chicos, a seguir esforzándose. Esta situación no es fácil para nadie, ni para ustedes como alumnos, ni para nosotros como profesores, pero tenemos que tratar de dar lo mejor de ambos, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima clase.